Confesiones hechas al borde de la muerte pueden revelar secretos que nadie debía oír. Algunas son impactantes, otras profundamente inquietantes, pero todas reales. En este video veremos 5 de las confesiones en el lecho de muerte más perturbadoras jamás registradas. Historias donde la verdad salió a la luz cuando ya era demasiado tarde para cambiar algo. Era el 12 de noviembre de 2004 en Somerville, Massachusetts. Geraldine Kelly, de 54 años, yacía en su lecho de muerte, enferma de cáncer de mama. Había vivido tranquila por años, pero ese día pidió ver a su hija. Lo que dijo después cambiaría por completo todo lo que su familia creía saber. Geraldine miró a su hija y le dijo: «Yo acabé con la vida de tu padre». Luego reveló algo aún más impactante. Su cuerpo seguía allí, guardado en un congelador dentro de un depósito cercano. Geraldine contó que eso había ocurrido a inicios de los 90. Durante más de una década mantuvo ocultos tanto la verdad como el cuerpo. Geraldine DiMarcio Kelly y John Kelly crecieron en Somerville. Se conocieron de niños, luego se casaron y formaron una familia. Su hija Sherry Ann nació en 1970 y su hijo John P. en 1971. La vida en casa estaba lejos de ser pacífica. En 1981, la familia asistió a una boda donde John se emborrachó y peleó con varios invitados. La pelea terminó con la muerte de su cuñado. Temiendo ser culpado, John huyó de Massachusetts con su familia. Se mudaron a California e intentaron empezar de nuevo. Se establecieron en Ventura, donde administraban el Victoria Motel, un pequeño hotel de 36 habitaciones junto a la autopista 101. John hacía el mantenimiento y Geraldine manejaba la operación. Pero tras las puertas, el matrimonio era un campo de batalla. Geraldine decía que John era violento y las peleas eran constantes. Para 1989, ambos hijos se habían ido y cortado contacto. Hacia 1991 o 92, Geraldine llamó a sus hijos con una noticia inesperada. John había muerto en Las Vegas tras cruzar ebrio la calle. Sonaba creíble por su alcoholismo, pero cuando su hija preguntó dónde lo habían enterrado, Geraldine estalló diciendo que no entendía por qué les importaba. John nunca los había querido. Repitió esa historia a amigos y compañeros. Una de ellas, la mucama Marilyn Contreras, recordó que Geraldine se volvía amarga al oír el nombre de John. Nunca dudó de su historia, hasta años después. Tras la confesión en su lecho de muerte, su hija contactó a un abogado, quien avisó a la policía 2 días después. Siguiendo las indicaciones de Geraldine, los investigadores registraron un depósito en Somerville y hallaron un congelador sellado con cinta adhesiva. Dentro había restos humanos envueltos en plástico y mantas, también conservados, que los describieron como momificados. Los restos coincidían con la descripción de John Kelly, de 1,67 m, 61 kilos, con tatuajes de una pantera, una muñeca y una calavera. La causa de muerte fue un disparo en la parte trasera de la cabeza. La policía luego halló un arma calibre .38 entre las pertenencias de Geraldine. Los investigadores creen que ella acabó con John a fines de 1991 o principios de 1992 en su casa de California. Guardó el cuerpo en un congelador durante 6 años, antes de trasladarlo a Massachusetts en 1998. Luego alquiló el depósito de Somerville y siguió pagándolo hasta su muerte, un total de 13 años. Quienes la conocían la describían como dura y reservada. Manejaba el motel con mano firme. No era fácil de asustar. Y tenía perros de ataque y hasta una boa como mascotas. Los dueños, Don y Valerie Kuhnke, contaron que una vez salió corriendo diciendo que su depósito tenía una fuga, probablemente refiriéndose al congelador. Para la mayoría, parecía una gerente común y estricta. Contreras la describió como una bibliotecaria, agregando que nadie habría imaginado que ocultaba algo así. El pasado de John también mostraba su vida conflictiva. Según un amigo, Thomas McCann, John era hábil pero impulsivo y bebía mucho. Describió a Geraldine como fuerte y desafiante. Los fiscales creen que Geraldine confesó por culpa y miedo, temiendo que algún día sus hijos fueran acusados si encontraban el cuerpo. La fiscal del condado de Middlesex, Martha Coakley, dijo que la preocupación de Geraldine eran sus hijos. John estaba distanciado de ellos y de casi toda su familia, así que pocos notaron su desaparición. Durante más de una década, sus hijos creyeron la historia de su madre, hasta que la verdad salió a la luz. Las autoridades de Massachusetts y California luego confirmaron mediante autopsia que John Kelly murió por un disparo que coincidía con el arma hallada con Geraldine.
Era el 8 de agosto del 2000 en Beckley, Virginia Occidental. Susan Carter, de 41 años, y su hija Natasha Alex Carter, de 10, desaparecieron de repente. Vivían en una pequeña casa en Kyle Lane, propiedad de un hombre llamado Larry Webb. Susan se había mudado con Webb mientras atravesaba una dura batalla por la custodia con su exesposo, Rick Lafferty. Intentaba reconstruir su vida y necesitaba un lugar donde quedarse. La casa de Webb parecía una opción segura. Pero ese día de agosto, Susan y Alex desaparecieron sin dejar rastro. Nadie pudo comunicarse con ellas, sin mensajes, sin despedidas. Dentro de la casa, los juguetes y la ropa de Alex seguían perfectamente ordenados. La policía buscó en la propiedad, los bosques cercanos y los pueblos vecinos durante semanas. Volantes con la foto de Alex se repartieron por todo Virginia Occidental. Su padre Rick nunca se rindió. Pasó años buscando y hablando con cualquiera que pudiera saber algo. Pero nunca surgió una pista. El caso se enfrió. Solo un hecho permanecía. El último lugar donde fueron vistas Susan y Alex fue la casa de Larry Webb. Luego, más de 20 años después, todo cambió. En abril de 2024, Webb, ya en sus 80, estaba preso en el complejo correccional de Mount Olive. El año anterior había sido acusado en relación con la desaparición de Alex tras aparecer nuevas pruebas. Su juicio nunca comenzó por su mala salud y demencia. El caso se reabrió en 2021, cuando el FBI obtuvo nuevas órdenes de registro para la propiedad de Webb. Durante una búsqueda, los investigadores hallaron algo oculto detrás del zócalo del cuarto de Alex, una bala incrustada en la pared. Las pruebas forenses confirmaron que la sangre encontrada coincidía con el ADN de Alex Carter. Aún así, Webb negó su participación. Dijo que quería mucho a la niña, pero en el fondo sabía lo que había pasado. En abril de 2024, durante una emergencia médica en prisión, Webb pidió hablar con los investigadores. Lo que dijo a continuación dejó a todos impactados. Confesó. El fiscal Ben Hatfield dijo luego que la declaración fue detallada y coherente. Webb admitió que en el año 2000 enfrentó a Susan tras notar dinero faltante en su casa. La discusión se descontroló y él usó un arma contra ella. Al darse cuenta de lo que había hecho, Webb entró en pánico. Alex había presenciado todo y, temiendo que hablara, le disparó también. La bala encontrada en la pared confirmó esa parte de su relato. Webb dijo que envolvió los cuerpos de Susan y Alex en sábanas y los llevó al sótano. Durante los 2 días siguientes cavó una tumba poco profunda en el bosque detrás de su casa. Cuando estuvo lista, los enterró uno al lado del otro y cubrió el lugar para ocultar lo que había hecho. Durante 24 años, Webb vivió libre mientras Rick seguía buscando a su hija. Incluso cuando el caso se reabrió, Webb negó todo, hasta sus últimos días. En su confesión intentó explicar dónde los había enterrado, pero su memoria estaba demasiado deteriorada para recordar el sitio exacto. El 22 de abril de 2024, solo 6 horas después de que Webb muriera en el Hospital General de Montgomery, los investigadores hallaron restos humanos justo donde él había dicho. Las pruebas forenses confirmaron que eran Susan y Alex Carter. En una conferencia de prensa, las autoridades describieron el caso como uno de los más escalofriantes que habían resuelto. El fiscal Hatfield dijo que la confesión coincidía perfectamente con las pruebas. El agente del FBI, Tony Rausa, agregó que como padre no podía imaginar nada más doloroso. Rick Lafferty también estuvo allí. Dijo que era un día triste pero también feliz, porque por fin podía llevar a su hija a casa. Después de 24 años de búsqueda, al fin tenía las respuestas que tanto había esperado. El caso de Susan y Alex Carter se convirtió en uno de los misterios más largos de Virginia Occidental. La verdad estaba enterrada a pocos metros de su hogar. Larry Webb murió antes de enfrentar la justicia, pero su confesión puso fin a décadas de silencio y le dio a un padre el cierre que tanto necesitaba. Era la tarde del 11 de enero de 1867 en Dayton, Ohio. Un adolescente volvió a casa tras un largo día y entró en una escena que lo perseguiría por siempre. Su hermana Christine Kett, de 18 años, yacía inmóvil en lo alto de las escaleras del sótano. La parte inferior de su cuerpo estaba en la cocina y la superior caía hacia los escalones. Sus manos y rostro estaban cubiertos de pólvora y junto a ella había una pistola. Pero enseguida quedó claro que no fue un accidente. Christine tenía graves heridas en la cabeza, probablemente causadas por un hacha u otra herramienta afilada. Su vida había sido arrebatada en su propio hogar,
Christine era conocida por su amabilidad, inteligencia y simpatía. Ahora su vida había terminado brutalmente y nadie entendía por qué. El muchacho corrió por ayuda. Los vecinos llegaron primero, seguidos por la policía, mientras una multitud se reunía frente a la casa en Oak Street. Momentos después llegó la madre de Christine, también llamada Christine. Había estado haciendo mandados. Al ver la gente afuera, sintió que algo andaba mal. Cuando vio el cuerpo de su hija, se derrumbó de dolor. Los vecinos intentaron consolarla, pero era inconsolable. La policía examinó la escena con cuidado. Había sangre por todo el suelo y fragmentos del cráneo de Christine en los escalones. La pistola a su lado no había sido disparada, aunque había pólvora en su mejilla y dedos. Los investigadores sospecharon que alguien intentó hacer parecer que Christine se había quitado la vida, pero las heridas lo hacían imposible de creer. Los agentes primero interrogaron al hermano de Christine, quien dijo que acababa de volver del trabajo y la había encontrado. El arma era suya, pero afirmó que la tenía desarmada y guardada desde Año Nuevo, y no sabía cómo había aparecido junto a ella. Tenía una coartada sólida. Así que fue liberado. Luego los investigadores interrogaron a otros. Una vecina dijo haber visto a un hombre extraño en la zona, pero no se halló conexión alguna. También citaron al supuesto novio de Christine, pero otra vez no surgió evidencia que lo vinculara. Entonces la atención se centró en la señora Kett. Los vecinos la describieron como temperamental. Contaron que solía discutir con su hija gritando incluso de noche. Una vecina aseguró haberla oído amenazarla antes. La policía no halló pruebas contra ella. Dijo haber estado de compras todo el día y sin evidencia la dejaron libre. Semanas después, el caso se estancó y las autoridades lo declararon accidental, aunque las heridas contaban otra historia. Nadie fue acusado y el caso quedó frío. Poco después, la familia Kett abandonó Dayton. Algunos decían que querían huir del dolor, otros creían que ocultaban algo. Los rumores sobre la madre nunca cesaron. La gente recordaba que no mostró emoción en el funeral, de pie en silencio mientras el cuerpo de Christine era sepultado. Años más tarde, la señora Kett regresó a Dayton y vivió discretamente. La historia de la muerte de su hija fue olvidada, hasta 1884. A los 63 años, cayó gravemente enferma por un problema intestinal. Sabiendo que le quedaba poco tiempo, llamó a su hijo al lecho y le hizo una confesión impactante. Dijo que había acabado con la vida de Christine. Aquel día de enero, Christine se había demorado en preparar la cena, lo que provocó una fuerte discusión. En un ataque de ira, la señora Kett golpeó a su hija por detrás con un hacha. Cuando Christine cayó, ella fingió la escena como un accidente, usando la pistola y la pólvora de su hijo antes de salir para crearse una coartada. Antes de morir le rogó a su hijo guardar el secreto, pero él no pudo. Fue a la policía y lo contó todo. 17 años después de la muerte de Christine, la verdad salió a la luz. La que más lloró había sido la responsable desde el principio. El caso de Christine por fin se resolvió, revelando una verdad perturbadora. Una madre le quitó la vida a su hija por ira y ocultó su crimen durante casi 2 décadas. Era el 7 de febrero de 1980 en Park Slope, Brooklyn. Poco después de la medianoche, una casa de 3 pisos se incendió por completo. Dentro estaban Elizabeth Kinsey, de 27 años, y sus 5 hijos. Los 6 perdieron la vida esa noche. El más pequeño tenía solo 9 meses y el mayor, 9 años. Los vecinos miraban horrorizados mientras los bomberos luchaban por controlar el fuego. Cuando por fin se extinguió, los investigadores llegaron para descubrir la causa. Creyeron que fue un incendio intencional. El jefe de bomberos informó que se habían iniciado 2 fuegos separados en una misma habitación, lo que sugería el uso de una sustancia inflamable. Pero cuando el laboratorio lo analizó, no hallaron nada. Aún así, la policía siguió adelante. La casera Hannah Quick dijo a los agentes que había visto a 3 hombres entrar al edificio justo antes de que comenzara el fuego. Aseguró saber quiénes eran y afirmó que salieron apenas empezaron las llamas. Su versión se volvió el eje del caso. Ese mismo día, la policía arrestó a Raymond Mora, de 25 años, a Maury Villalobos, de 30, y William Vázquez, de 34. A Villalobos lo sacaron de la cama en pijama y lo llevaron a la escena. Los 3 fueron acusados de incendio intencional en 2º grado y de 6 cargos por homicidio. El juicio se celebró en 1981. Las principales pruebas fueron la declaración de Quick y las teorías anticuadas del jefe de bomberos.
No había huellas, ni motivo, ni otros testigos. Pero el jurado creyó sus palabras. Los tres fueron hallados culpables y condenados a cadena perpetua. Raymond Mora murió en prisión en 1989, a los 44 años. Villalobos y Vázquez permanecieron tras las rejas durante décadas, siempre proclamando su inocencia. Sus esposas declararon que los hombres estaban en casa aquella noche, pero nadie las escuchó. En 2011, todo empezó a cambiar. La Fiscalía de Brooklyn había creado la Unidad de Revisión de Condenas para reexaminar casos dudosos. Villalobos pidió que revisaran el incendio de Park Slope. El fiscal adjunto Mark Hale aceptó y reabrió el caso. También contactó a Adele Bernhardt, del Post-Conviction Innocence Clinic de la Escuela de Derecho de Nueva York, quien convocó al experto en incendios John Lentini. Lentini revisó informes, fotos y testimonios y descubrió algo impactante. El fuego no había sido provocado. Las supuestas señales de una sustancia inflamable eran en realidad el resultado de un flashover, un fenómeno en el que el calor extremo en un espacio cerrado hace que todo se encienda a la vez. Parece que hay varios focos, pero en verdad es una sola llamarada intensa. En 1980 los investigadores aún no comprendían esto. Luego llegó otro giro. En 2014, antes de morir, Hannah Quick confesó a su familia que había mentido. Nunca vio entrar ni salir a los hombres del edificio. Admitió que no tenían nada que ver con el fuego. Su hija también dijo que Quick tenía problemas de adicción y era conocida por inventar historias. El 16 de diciembre de 2015, Vázquez y Villalobos se presentaron ante el Tribunal Supremo de Brooklyn, ante el juez Matthew Demick. El fiscal Hale declaró que las condenas se basaron en un testimonio falso y en ciencia errónea. El caso se había derrumbado por completo. El juez anuló las condenas y selló el expediente. Después de 34 años, los dos hombres quedaron finalmente libres. Vázquez, ya ciego por un glaucoma sin tratar en prisión, dijo a los periodistas que si moría esa noche, lo haría en paz sabiendo que se había hecho justicia. Afirmó no sentir rencor hacia Quick, aunque lamentaba haber pagado tan alto precio. Villalobos contó que fue la fe la que lo sostuvo todos esos años. La familia de Raymond Mora también estuvo presente. Su viuda sostenía una foto en blanco y negro de él, diciendo que aunque no estaba allí, sabían que la justicia al fin había llegado. En 2017, la ciudad de Nueva York acordó pagar a Vázquez y Villalobos un total de $30,9 millones, 9,7 millones cada uno por parte de la ciudad y otros 5,75 millones esperados del Estado. La familia de Mora también presentó una demanda aparte. Durante más de 30 años, 3 hombres fueron castigados por un crimen que nunca ocurrió. Una madre y sus hijos perdieron la vida en un terrible accidente, pero lo que vino después destruyó 3 vidas más. Al final, no hubo incendio intencional ni crimen, solo un fuego trágico y un error devastador que tomó décadas en deshacerse. Era el 3 de julio de 1969 en East Sussex, Inglaterra. Brian Jones, uno de los fundadores de The Rolling Stones, se alojaba en su casa de campo, Cochford Farm. Con solo 27 años, acababa de ser apartado de la banda que ayudó a crear. Luchando con problemas personales y dependiendo del alcohol y los medicamentos, su vida empezaba a desmoronarse. Esa noche, Brian fue hallado sin vida en el fondo de su piscina. Llamaron a los paramédicos, pero ya era tarde. La causa oficial de muerte fue ahogamiento, luego cambiada a muerte por desgracia. Sin embargo, muchos detalles no encajaban, y décadas después, aún persistían las dudas sobre lo que realmente ocurrió. Cochford Farm no era una casa cualquiera. Había pertenecido a A. Milne, creador de Winnie the Pooh. Brian la compró en noviembre de 1968 para escapar del caos de Londres. En ese tiempo, era vigilado por el sargento Norman Pilcher, un policía famoso por perseguir músicos célebres bajo motivos dudosos. Brian ya tenía 2 condenas y había evitado la cárcel prometiendo cambiar su estilo de vida. A mediados de 1969, su salud, concentración y relación con la banda se deterioraron. Mick Jagger y Keith Richards decidieron reemplazarlo por el guitarrista Mick Taylor. Aún así, Brian veía Cochford Farm como un nuevo comienzo. Contrató a Tom Kaylock, asociado de los Stones con vínculos con el bajo mundo, para supervisar las reformas, y al constructor Frank Thorogood para hacer el trabajo. Pero las cosas se torcieron rápido. Thorogood y su equipo se quedaron a vivir allí sin pagar alquiler. Hacían fiestas y usaban la piscina libremente.
El 2 de julio, cansado, Brian le dijo a Thorogood que estaba despedido y no cobraría hasta irse. Horas después, Brian estaba muerto. Esa noche, solo 3 personas estaban confirmadas: su novia Anna Wallin, Janet Lawson, pareja de Kaylock, y Frank Thorogood. Algunos afirman que Suki Poitier, ex de Brian, también estaba allí, pero nunca se probó. Tarde esa noche, Brian decidió nadar. Según Lawson, él y Thorogood jugaban en la piscina antes de que Brian le pidiera buscar su inhalador. Mientras lo hacía, Thorogood entró pálido y temblando. Lawson preguntó qué pasaba. Él no respondió. Ella corrió afuera y vio a Brian en el fondo del agua. Gritó pidiendo ayuda, pero Thorogood no reaccionó de inmediato. Cuando llegó la ambulancia pasada la medianoche, Brian ya había muerto. El forense halló estimulantes y depresores en su cuerpo, además de unas 3 pintas de cerveza, menos de lo habitual en él. Curiosamente, tenía agua dulce, no de piscina, en los pulmones, y un bebedero cercano generó más sospechas. Expertos posteriores sugirieron que pudo estar consciente cuando se hundió, profundizando el misterio. Tras su muerte, Anna Wallin fue enviada de inmediato a Suecia por la administración de la banda. Más tarde aseguró creer que la muerte de Brian no fue natural. Las sospechas recayeron sobre Thorogood, que tenía un conflicto evidente con él. Una herida inexplicada en la muñeca y fue visto quemando cosas en la propiedad. Años después, en 1993, Thorogood supuestamente confesó ante Tom Kaylock antes de morir, admitiendo haber matado a Brian tras perder el control. La confesión nunca fue verificada. Kaylock afirmó que la policía recibió órdenes de cerrar el caso, señalando que Thorogood era el único que podía haber sido acusado. El caso se reabrió en 1984, 1994 y 2009, cuando el periodista Scott Jones entregó 600 nuevos archivos, incluyendo una declaración de Janet Lawson diciendo que la habían presionado para cambiar su versión. No se presentaron cargos. Brian, Thorogood y Kaylock murieron con los años. Incluso Norman Pilcher, el oficial que lo había perseguido, fue condenado por mala conducta en 1972 y encarcelado. Más tarde admitió que sus acciones tenían motivaciones políticas. Brian Jones fue un músico brillante pero atormentado, rodeado de personas en quienes no podía confiar. El fallo oficial sigue siendo muerte por desgracia, pero con pruebas perdidas, relatos contradictorios y una confesión dudosa, el misterio de lo que ocurrió aquella noche en Cochford Farm sigue sin resolverse.